Sus Biblias, por favor, a la epístola de Judas. La epístola de Judas. Sé que su boletín dice que el mensaje es de salvación a contención, parte 2, pero ese era el mensaje de la última semana. Se me fue la onda un poco cuando estaba haciendo los boletines. El mensaje es contendiendo contra apóstatas, parte 1. Continuaremos en el versículo 6 al versículo 10. Obviamente no llegaremos al versículo 10 en este mensaje, por eso es parte 1. Pero estaremos continuando esta meditación. Una de las bendiciones que tenemos es el ver cómo es que la palabra habla a nuestra vida cotidiana. Y cómo es que Judas está con un propósito hablando de apóstatas, hablando de los falsos y la manera en que él lo hace. Muchas veces cuando vemos a aquellos que dicen, soy cristiano, los vemos con nuestros lentes cristianos. Los vemos con amor, los vemos con cariño, aún más cuando es alguien que nos importa. Claro que si vemos bíblicamente, cada cristiano debería de importarnos, es nuestra familia eterna, pero aún más cuando es, como he usado el ejemplo, Lupita, la anciana de la iglesia que lleva 50 años, pero en realidad es apóstata, o cuando es la abuela, o el tío, o el hermano, o los nietos. Es muy difícil ver a la gente como realmente lo son, sea por causa de amor o por, como dije, que tenemos nuestros lentes cristianos. ¿Cómo se ve eso? Usé una ilustración esta mañana que creo que sería útil antes de que leamos esta tarde, y es así. Imagínense que la anciana Lupita está hablando con un joven, un bebé en Cristo, y el bebé en Cristo le dice a doña Lupe, doña, he tenido tanta dificultad, me siento excremento, he llorado toda esta semana porque el lunes vi pornografía y sé que es un pecado contra Dios y eso no toma en cuenta todos los otros pecados que he hecho. Y la señora le responde a este jovencito diciendo, tú no te preocupes, mijo, no se mortifique la vida, no se sienta tan mal. Aquí estamos. Si quiere hablar con alguien, aquí estoy yo. No se mortifique tanto de los pecados que está haciendo. Y así termina la conversación. Y ustedes están escuchando esta conversación. ¿Cómo interpretan esa conversación? Si ven, muchas veces interpretamos esa conversación e inyectamos teología correcta. Insertamos, sobreponemos carácter y moralidad bíblica correcta, en lugar de analizar a través de lo único que es infalible, la conversación. Suena muy bien, muy cariñosa y muy amorosa esa conversación, ¿verdad? Pero ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está fidelidad al Señor? Si tomamos a la doña por lo que ella dijo, ella acaba de decir, no te preocupes y no te sientas mal de pecar. Están inyectando a esa conversación su propio entendimiento. No te preocupes porque tienes tu perfección en Cristo. No te mortifiques tanto porque Él es el que te da la victoria. Ahora obviamente no vamos a brincar inmediatamente, ir a doña Lupe y decirle, oiga, es apóstata, váyase de la iglesia. No, vamos a ir
con la palabra de Dios y decirle, disculpe, hermana, no pude evitar escuchar esa conversación y no había Cristo en esa conversación. Fíjese, yo pienso que lo que estaba tratando de decirle a este joven era que no se mortifique porque su perfección está en Cristo y nunca alcanzará perfección, pero que continúe la guerra. Pero no le dijo usted, hermana, ni que continúe la guerra, ni que su perfección está en Cristo. Simplemente le dijo que no se mortifique del pecado. Y mire, la realidad es que una de esas declaraciones es bíblicamente correcta y la otra no está mal. Me equivoqué en cómo interpreté lo que estaba tratando de decir. Porque sí, por favor, la próxima vez que dé tal consejo, incluya lo importante para la vida cristiana, que es que la perfección se encuentra solamente en Cristo, pero Cristo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Ahora, una de dos cosas sucederá. O la señora se muestra ser realmente cristiana y dice, no se preocupe, perdón, mi hijo, yo estaba tratando de decir exactamente lo que dijo, y sus próximos consejos serán en sumisión y conforme a la palabra de Dios. Pero lo que estamos hablando aquí en Judas es el opósito. Es la señora que no escucha, sí, no se preocupe. Pero en cada conversación después de eso continúa con falsedades. Es una ilustración para demostrar simplemente lo que es claro. Está la claridad de lo que alguien dice. Las palabras son importantes. Hemos hablado de eso muchas veces en los últimos casi 6 o más años. ¿Qué y cómo se dicen las cosas es importante? Y los hijos de Dios siempre doblarán la rodilla a la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios. Pero cuando estamos contra un falso, un apóstata, lo que tenemos que ver es lo que está claramente demostrado. Y ese es el punto de lo que estamos leyendo, empezando en el versículo 5 al versículo 10, para que veamos, no con lentes o superponiendo algo sobre alguien, sino quitando el velo para ver a las personas claramente, como la palabra de Dios los declara. Lean conmigo, así dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezando en el versículo 5 de Judas. Ahora, quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Oremos. Padre Celestial, te pedimos un domingo más claridad de mi parte para presentar tu palabra y claridad de parte
de mis hermanos y hermanas para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo tengamos ojos que puedan ver tu palabra claramente y verdaderamente, oídos que puedan oír tu palabra en verdad, y mentes y corazones aptos y capacitados por tu Espíritu Santo para grabar y actuar, Señor, en fidelidad a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser hacedores y no simplemente escuchadores de tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Hablamos la semana pasada de esa realidad. Piensa en esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que estos apóstatas, sean quien sean, el tío, la tía, el primo, la prima, la abuela, el abuelo, la señora Lupe que ha estado aquí 50 años, son como aquellos que el Señor mató en el desierto. Eran renegadores. Se la pasaron diciendo, prefiero vivir en Egipto que continuar esto. Hubiera sido mejor si hubiéramos muerto en el desierto. Y el Señor les dijo, me han probado 10 veces. Son una gente de corazón duro y no entrarán a la tierra prometida. Es la promesa para cada apóstata, no entrarán al cielo. Y Judas usa este panorama bíblico para que entendamos las profundidades de las maldades de estas personas. Lo ves como el tío, lo ves como la amiga, la comadre, el compadre, el abuelo, abuela. Los ves con este cariño, pero la palabra de Dios dice que son rebeldes contra Dios. Ahora, es algo un poco difícil cuando a veces lo vemos simplemente en el Antiguo Testamento y no tenemos en nuestra mente un ejemplo de cómo se ve. Sería como si una persona que dice que es cristiano dice, ¿sabes qué? Cómo extraño mi vida mundana, cómo extraño el ser un mujeriego, cómo extraño cuando era drogadicto, cómo extraño cuando era borracho, cómo extraño cuando era X. Es lo que estaba diciendo la gente, básicamente. Cuando el Señor los redimió con poder, con 10 milagrosas acciones de Egipto, de esclavitud. Y nosotros sabemos que los cristianos son redimidos de la esclavitud al pecado. Y que alguien diga, cómo extraño esa esclavitud, cómo extraño ese pecado. Cómo extraño el fruto de la maldad. No pueden categóricamente ser alguien que llamamos cristianos, ¿verdad? Pero eso es tan fácil cuando estamos hablando de alguien que no conocemos. Pero mucho más difícil cuando estamos hablando de alguien que amamos. Alguien que dice, soy cristiano, pero dice todo lo que es en contra de la palabra de Dios. Soy cristiana, pero soy feminista. No existe tal cosa. Soy cristiana, pero soy pastora. No existe tal cosa. Hay fidelidad a la palabra de Dios. Dios estableció las estructuras de todo el mundo. Y eso es a lo que venimos al versículo 6. Y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que ¿qué? Abandonaron su morada ¿qué? Legítima. Abandonaron su lugar. Es traición. Usa el mismo ejemplo que usó Pedro. Pedro también habló de los ángeles, pero Pedro estaba hablando de los ángeles para demostrar qué tan grandemente juzgará el Señor. Él dijo, miren, si Dios juzga hasta los ángeles y la traición de los ángeles, ¿qué no va a hacer contigo, mi hermano humano, que están hechos más bajo que los ángeles? O sea, lo leímos, ¿verdad? En el Salmo 8. El ser humano está creado, ¿qué? Un poco más bajo que los ángeles. No tenemos la gloria resplandeciente
de los ángeles. Yo no conozco a un ser humano, fuera de a través de una acción nuclear o misiles, que pueda matar a 180,000 personas con una espada. Pero los ángeles sí pueden. Y Pedro estaba diciendo, mira, si Dios va a juzgar a aquellos que son más altos en rango, en poder, en potencia y en gloria que tú, ¿qué te espera a ti? Pero Judas dice y nos demuestra la traición, las acciones que trajeron ese juicio. ¿Sí lo entienden? Judas nos demuestra las acciones de traición contra Dios que traen el juicio del que habla Pedro. Los ángeles que no conservaron su señorío original. Ahora nosotros tenemos el entendimiento de que es el señorío de algo, de un terreno, de una área, ¿verdad? Ahora imagínense que Dios mismo dice, tú, ángel X, tendrás señorío sobre todo este estado. Tú, ángel X, eres más alto en rango y tendrás señorío sobre todo este país. Tú, ángel X, tendrás señorío sobre esta gran ciudad, estado. Bendición de Dios. Tienes todo esto. Y estos ángeles decían, no me importa. No quiero esto, quiero más de lo que el Señor me ha dado. Sí sé que el Señor me ha dado todo esto. Dominio sobre todo esto, pero no quiero eso. Abandonan su morada legítima. Veamos por un momento en Daniel. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Y nada más leeremos un versículo, el versículo 13. Hemos leído esto cuando estábamos en segunda de Pedro, pero ha sido bastante tiempo, desde agosto. Así que regresamos para meditar en estas palabras. Daniel capítulo 10, versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado ahí con los reyes de Persia. Ahora hemos hablado de que estos reyes y este príncipe de Persia son angelicales. Más específicamente son demoníacos. Son ángeles caídos. Viene el ángel mandado por Dios. Ve y dile a Daniel esto. Y viaja el ángel. ¿Y saben quién lo paró? El ángel caído de Persia. El ángel que tiene el señorío sobre Persia, lo que viene siendo ahorita Irán. Y ahí estuvo más poderoso que este ángel mensajero, impidiendo que llegara este ángel por 21 días. Dios manda a un ángel de más alto rango, a Miguel, el arcángel, y le dice, ve, para que mi mensajero pueda llegar a Daniel. Pero en todo ese tiempo, allí estuvo ese ángel dejado ahí con los reyes de Persia. Está un ángel que tiene señorío sobre toda la nación de Persia y los reyes de las ciudades de Persia, que son ángeles caídos, ángeles que tuvieron y fueron dados autoridad por Dios sobre un área, señorío, sobre regiones y áreas. Ahora sabemos, porque le dice el ángel, cuando terminemos esta conversación, regresaré a pelearme, a continuar la batalla.
pero eso es una conversación para otro día cuando estemos estudiando Daniel. Regresamos a Judas, donde nos dice él que estos apóstatas son como los traicioneros que decidieron, ¿sabes qué? No quiero señorío como Dios quiere, con las reglas que Dios da. Para el bien que Dios quiera, yo quiero más. Y traicionan a Dios, abandonan, como dice aquí en el versículo 6, su morada legítima para hacer lo que ellos quieran. Hemos hablado ya anteriormente de la realidad de que hay ángeles electos, elegidos como nosotros, y hay ángeles no electos, ángeles que han sido elegidos para ir al infierno, al lago de fuego. Ahora piénsenlo, ¿verdad? Un ángel es un ángel, hasta que entendemos que no es cierto. Un ángel es un ángel, a menos que sea un ángel caído, un ángel traidor. ¿Qué merece la traición contra el Dios más alto? El infierno, el lago de fuego eterno. Ahora nos ponemos a pensar, entonces Satanás cuando llevó a Jesucristo y a tentarlo y le dijo, mira, todos estos reinos son míos y te los daré si me adoras, si te hincas ante mí. ¿Será verdad o no será verdad? No lo sabemos. Si sabemos que ángeles caídos fueron dados dominio, señorío sobre áreas, y que entre los más altos en rango está Satanás, el traidor. Pero también sabemos que él es el padre de las mentiras, ¿verdad? No sabemos si él tenía dominio sobre todos esos reinos antes de la muerte de Cristo en la cruz, o si él simplemente estaba mintiéndole al Señor, o si realmente, como el ángel de alto rango, tuvo autoridad sobre todas esas áreas. Lo que sí sabemos es que todo poder, todo dominio, toda autoridad en el cielo y en la tierra es de Cristo. Es lo que Cristo declaró. Después de resucitar y antes de ascender, le dice a sus discípulos, toda autoridad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra me ha sido dada. No hay área donde Cristo no es rey ahora. También sabemos claramente que rebelión contra Dios trae juicio eterno. Judas dice que el juicio sobre estos ángeles es que los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Isaías también habló de esto. En Isaías capítulo 24, Isaías capítulo 24, versículo 21 y 22, y sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto, en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Es el mismo lenguaje. El Señor castigará a los ángeles traicioneros, el Señor castigará a los reyes de la tierra, serán juntados en montón. Pero ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá?
en aquel día, en el día del juicio final. Hemos hablado varias veces de la seriedad, de la ira de Dios hacia los apóstatas, hacia los falsos maestros y los que siguen. Pedro habló de Tártaro, el lugar de la tortura más profunda, y tenemos que entender que esto es de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que Dios castiga a los que lo traicionan a tal nivel? Dios dijo, estos ángeles estarán de este rango, y estos de este otro más alto, y estos de este otro más alto, y estos, los ángeles de menos rango. Y todos estos ángeles dijeron, queremos más. Abandonaremos lo que tú nos has dado e iremos en pos de más. Igual, Dios dice, así me adorarás. Esta es la estructura de la iglesia. Los pastores, los diáconos, estos son las reglas por las cuales escudriñarán a los candidatos que serán pastores. El pastor será hombre de una esposa apto para enseñar. ¿Y qué dice la gente? Especialmente en nuestro día moderno. Una mujer puede ser pastora. Abandonan lo que Dios ha establecido. Pues Dios no dice que no podemos adorarlo con lesbianas. Dios dice cómo será adorado, por quién será adorado, de cuáles personas será adorados. Y esto es lo que estamos viendo permear nuestro entendimiento aquí. Categóricamente, ¿quién son estas personas cuando abren su boca y dicen lo que la palabra de Dios no dice? Esto es lo que debería de informar y fortalecer a cada uno de nosotros cuando tenemos que contender. No es porque sea fácil. De hecho, el día que prediqué esto en el culto de inglés, dije, es muy difícil. Es muy difícil cuando es un miembro de nuestra familia que es apóstata. Es muy difícil cuando tenemos que decirles a estas personas, has traicionado a Dios, como aquellos que Él redimió a través de tantos milagros en el desierto que renegaron contra Dios 10 veces. Has traicionado a Dios igual que los ángeles que fueron dados señorío sobre tantas cosas y un cargo hermoso que decidieron, yo haré las cosas a mi manera. Y eso que no hemos llegado a Sodoma y Gomorra todavía. Y ese día cuando estábamos tomando la cena del Señor, el pastor Aarón vino y dijo, quiero que sepan que el pastor Gabriel no nada más dice esto, sino que él ha tenido que poner esto en práctica con su hermano. No es fácil. Yo no voy a estar aquí frente a ustedes y decirles, es la cosa más sencilla del mundo, el contender por la fe. Cuando es alguien cerca de sus corazones, no lo es. La pregunta es, ¿doblamos la rodilla a la palabra de Dios o no? Cuando la palabra de Dios nos dice, con tal persona ni comas. Cuando la palabra de Dios nos dice, no abras tu casa ni tu propiedad a tal persona. Y nosotros decimos, pero es mi hermano, yo crecí con él, peleé por él. Y Cristo dice, pero yo morí por ti. Yo te redimí. Y yo te he llamado a obedecer mis mandamientos. Déjame te muestro a través de las palabras de Judas qué tan grande es su traición contra mí. Son como los ángeles que merecen cadenas. Son como ángeles que no nada más estarán en el infierno, sino que un lugar especialmente torturoso, fuerte, les espera a ellos, porque a tal magnitud es su traición. Son como aquellos que en el desierto vieron mis milagros y no se pusieron a pensar, mira,
ya llevo 5 años y no he tenido que cambiar mis chanclas. Llevo 5 años caminando, llevo 5 años usando esta misma ropa y no se ha desmoronado. No, son como aquellos que en lugar dijeron, ay, cómo quisiera regresar y comer la carne de la esclavitud de Egipto. Cuando Judas se enfoca en los ángeles, es en el carácter de los ángeles, que son traidores, apóstatas, aquellos que odian lo bueno de Dios, abandonando lo que Dios ha dado. Nosotros tenemos escrito en la palabra de Dios lo bueno que Dios nos ha dado. No tenemos en voz, audio, la palabra de Dios diciendo, te he dado esto y es para tu bien. No, tenemos por escrito la palabra de Dios que nos dice, esto es para tu bien y esto es la estructura en la cual funcionará esto. Dice Juan Calvino, dice, debemos también notar la atrocidad del castigo que menciona Judas. No eran nada más espíritus libres, sino potestades celestiales. Y lo que les espera, cadenas perpetuas. Ellos no nada más disfrutaron de la luz gloriosa de Dios, pero la luz resplandeciente de Dios brilló en ellos para que de ellos los rayos fueran a todo el universo. Pero ahora no luz, sino obscuridad. Pero no hemos de imaginar un lugar específico donde solamente los diablos son encadenados, porque Judas nos dice claramente qué tan miserable es la condición que se aplica a todo aquel que apostatiza y pierde la dignidad. Donde sea que vayan, estos ángeles van arrastrando junto con ellos sus mismas cadenas, envueltos en obscuridad perpetua. Este castigo extremo, solamente esperando hasta el día final, donde el castigo más grande vendrá. Ahora imagínenlo, la imagen que tenemos. Están bajo tinieblas, o como dice Judas, como dice Pedro, con cadenas de tinieblas. Esa es la vida de estos ángeles. Donde sea que van, están en la oscuridad. Nunca más a ver la gloria y los rayos de luz y la resplandecente, increíble majestad de Dios, sino que Dios les ha dado obscuridad, tinieblas, mientras andan aquí arrastrando cadenas de tinieblas hasta el día final. ¿Y saben qué les espera? El lago de fuego. ¿Y cuál es la comparación que tenemos que hacer nosotros? ¿Saben que los apóstatas, aquellos que traicionan a Dios, aún en el nivel humano, son aborrentes ante Dios? Si las acciones de estos ángeles son repulsivas a nosotros, es porque son contrarias a la naturaleza que Dios ha demostrado. Es fuera de la norma que un ángel abandone su puesto.
es el anhelar más. Más poder de lo que Dios ha dado en amor. Más rango de lo que Dios ha dado en amor. Y Judas compara esta traición angelical, estas perversiones, a los apóstatas. Son traidores. Y es una traición que Dios no toma ligeramente. Esa traición de aquellos que dicen, soy cristiano, pero mal aconsejan. Soy cristiano, pero voy a convertir la gracia de Dios en libertinaje. Es igual que la traición angelical, mucho más. Más que eso, para que veamos la perversión de esta traición. Dice, así también Sodoma y Gomorra. Ahora piénsenlo, pongan el nombre de la persona si conocen a alguien que es apóstata. Si no, cuando llegue ese tiempo que tienen que contender contra esa persona, pongan el nombre de esa persona entonces ahí en su mente. Pero entiendan, estas personas son también como Sodoma y Gomorra. Son como estas ciudades que practicaron esta perversión. Pero no nada más como ellas, no nada más como estas dos ciudades, sino también nos dice Judas que las ciudades circunvecinas, semejantes a ellos, fueron corrompidas, se corrompieron y siguieron carne extraña. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo vemos esto? ¿Qué está diciendo? Miren, estos apóstatas son tan peligrosos como la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Saben qué? Tan dañina. ¿Qué tan peligrosa en perversidad era Sodoma y Gomorra? Corrompieron las ciudades alrededor de ellas. Muchas veces hablamos de ese versículo, ¿verdad? No os engañéis. Las malas costumbres, las malas compañías, corrompen a las buenas costumbres. Pero vemos aquí que no nada más son malas, son supremamente al nivel de Sodoma y Gomorra malas. Estos apóstatas pueden corromper a aquellos cristianos a su alrededor tan peligrosamente como Sodoma y Gomorra corrompió a las ciudades a su alrededor, invitándolas a ese mismo castigo del fuego eterno. No se preocupe, vecino, sea animal, vegetal o X, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Mire, ya sé que hay algunos que le dicen que el matrimonio nada más es entre hombre y mujer, pero mire, nada me ha pasado a mí. Llevo X años haciendo lo que se me dé la gana. Y así corrompen. Ahora, ese es un ejemplo fácil, ¿verdad? Si alguien estuviera diciendo tales cosas, se supone que nosotros lo reconoceríamos inmediatamente. Pero el punto de tantos ejemplos, de un panorama de tales niveles de traición, de perversidad y de maldad, es para que hagamos la conexión entre esta gente y los apóstatas. Son como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, corrompiendo a toda la gente. Miren, no sé si se acuerdan, pero hace más de 4 o 5 años había hablado de la realidad de que la próxima cosa que viene a los LGBT, quién sabe qué, será la P de pederastra, ¿verdad? Lo dije y dije, pónganse listos que ahí viene.
Y dije, oremos que no suceda. Pero viene. ¿Saben qué? Ya está. Ya es parte de la bandera de perversión. Pero tiene un nombre muy bonito. Aquellos atraídos a personas menores que ellos. Ahora hasta el bestialismo está empezando a meterse. Porque no hay fin al abismo de la perversión. Ahora, si el Señor ha dado a Sodoma y a Gomorra como un ejemplo para toda su gente de qué tan peligroso es ese tipo de perversión, que siguieron carne extraña. Ahora, el que hayan seguido carne extraña, no se trata nada más de que hombres se acostaron con hombres y mujeres con mujeres, sino hasta con los animales se metía la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que pasó? Fueron exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Ahora, casi se hace uno rascar la cabeza, pero ¿por qué Judas dice el fuego eterno si fueron quemados y así se murieron? Porque no terminó el castigo del fuego del infierno para esas personas. Tenemos que entender que esta traición contra Dios no es una cosa que Dios toma ligeramente. Dios no toma a los falsos maestros como una cosa cualquierista, como una traición o una infracción menor. Es una infracción a nivel grande. Es traición a estos niveles. Es traición como la traición de Sodoma y Gomorra a la naturaleza que Dios estableció, porque tenemos que entender eso. En cada uno de estos ejemplos está lo que Dios estableció y cómo es que es traicionado y abandonado por esta gente perversa una y otra vez, aún en Los Ángeles. Dios estableció la estructura y los rangos y el arque. Estos más altos que estos, más poderosos que estos otros. Igual, Dios, habiendo llevado a la gente de Egipto, les dice, así vivirán, así me adorarán, no me adorarán con imágenes, no tomarán mi nombre en vano, reposarán este día. Y la gente que dice, no, ¿sabe qué? Ni siquiera terminó de poder presentar Moisés los mandamientos a la gente. Imagínense, vieron todos esos milagros, no hay que borrarlo de nuestra mente, vieron todos esos milagros. Y el Señor se demuestra en poder. Imagínense ahorita que está así bien asoleado y bonito el día, imagínense que el día está así y de repente pura oscuridad y fuego de una montaña. Y Dios llama a Moisés, ven. Y en cuanto se va, oye, Aarón, queremos un ídolo. Haznos un Dios. ¿Cómo responde el sacerdote de Dios? Pues denme un poco de oro y yo les hago el monito aquí. Está descendiendo Moisés con José. Y dice, oye, parece que está en guerra la gente, ¿por qué no nos apresuramos? Y Moisés dice, ay, mijo, los gritos que usted está escuchando no son de guerra. Es la orgía que está haciendo la gente que fue redimida para sus nuevos dioses. Imaginen qué tan fuerte estaba el sonido de esa orgía para que aún subiendo la montaña se podía escuchar. Esos son los apóstatas, así de malos, así de perversos, así de asquerosos ante Dios. Son como gente que se revuelca en la tierra con un Dios falso como su Dios. Son como los ángeles que abandonan la estructura que Dios dio. Son tan traidores que aún abandonan
las cosas más sencillas. Dios creó hombre, Dios creó mujer, Dios creó el matrimonio entre hombre y mujer como la única manera de expresar amor y satisfacción. Y buscan carne extraña. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y igual vemos, no me quiero meter demasiado porque son los ejemplos que vendrán después. Los ejemplos de Caín, de Abel, de Balaam, de Corá. Más bien ya hemos hablado más o menos en parte de eso. Es una traición completa. Dios dice, miren, así quiero que me adoren. Y esta es la estructura. Y ellos dicen, no. Haremos lo que se nos dé la gana a nosotros. Adoraremos como nosotros queramos. No es algo ligero. No es una traición pequeña. No es algo que nosotros, como los fieles a Dios, podemos tomar de manera ligera. Cuando vemos cuando entendemos el nivel de la traición. No podemos evitar el notar. Cuando vemos siguieron carne extraña. Son exhibidos como ejemplos para nuestro beneficio. Es como si escucháramos, ¿no realizas que el fuego y azufre que vino sobre ellos de parte de Dios sobre Sodoma y Gomorra no es nada? No es nada a comparación del fuego eterno del infierno, del lago de fuego. ¿No entiendes que esto no se compara absolutamente a lo que te espera a ti por bastardizar la gracia de Cristo, la palabra santa de Dios, con tus falsas proclamaciones? Con tus falsas proclamaciones. Ellos fueron quemados vivos. Pero tú tienes preservado para ti un infierno de fuego eternamente. A menos que genuinamente te arrepientas. Es por eso que Cristo habló más del infierno y de sus habitantes, crujiendo los dientes, del gusano que no muere. Y la advertencia que da Judas a los cristianos es que una motivación para contender contra los falsos, contender contra apóstatas, entendiendo que sus acciones no son ligeras, son traición contra el Dios Todopoderoso. Es alguien que dice, yo soy redimido, yo soy salvo, yo soy limpio, abriendo su boca y proclamando suciedad. Es por eso que Pablo dijo, no se engañen. Porque siempre nos ponemos, y el enfoque siempre está en la última parte, ¿verdad? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Siempre el énfasis está ahí. Pero nunca nos ponemos a pensar en cómo empieza ese versículo. No se engañen, no os engañéis. ¿Saben por qué? Porque es fácil.
No, seguramente el tío no quiso hablar así. No, seguramente la abuela tiene lo mejor pensado en la mente. No, seguramente la persona que amo tanto, no es un falso. No se engañen. Y para que no nos engañemos, está por escrito en la palabra de Dios infalible e inerrante, categóricamente quiénes son. Categóricamente quiénes son. Ellos son, si quieren empezar hasta del tercer versículo, son aquellos contra los que tenemos que contender. Son los que han infiltrado, versículo 4, encubiertamente. Son aquellos que desde mucho antes están marcados para esta condenación. Son aquellos que la palabra de Dios dice son impíos. Son aquellos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Son aquellos que son como la gente, versículo 5, que saliendo de Egipto odiaron a Dios. Son aquellos cuya traición es a nivel angelical, como los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, abandonaron el lugar natural que Dios les dio. Son aquellos que son tan perversos como Sodoma y Gomorra. Ahora piensen, ¿cuántos cristianos o aquellos que profesan ser cristianos permiten inmoralidad sexual a los niveles de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos lugares que dicen ser iglesias, ahí tenemos uno, el metodista de este pueblo, no tienen que ir menos de 3 cuadras para encontrar tal lugar? Un lugar que vuela la bandera lesbiana. Un lugar que tiene una pastora que es lesbiana. No está fuera de nosotros, no está lejos, está a 3 cuadras. Un lugar que tiene perversiones e inmoralidad sexual a los niveles de Sodoma y Gomorra. Donde va a estar una mujer enfrente de la iglesia, disque iglesia, en lugar de un hombre de Dios, diciendo, pueden amar a quien quieran. Aún más, vean qué tan prevalente está esa realidad. Manejen en Des Moines y vean cuántas disque iglesias vuelan la bandera de la abominación. Vean nuestra sociedad. Qué tan orgullosamente celebran estos disque cristianos lo que la palabra de Dios dice es malo. Ahora, traigámonos aquí. Piensen, lo que Judas está expresando aquí. ¿Cuántas veces han cristianos en iglesias pequeñas como la nuestra, o iglesias un poco más grandes que la nuestra, permitido, verdaderos cristianos, que cerca de ellos haya tal cosas? ¿Cuántos han rehusado exhortar y contender por la fe contra tales personas? Simplemente porque el ídolo del individualismo americano es tan prevalente. Oye, no te metas en mi vida privada. La palabra de Dios nos llama a exhortarnos cada uno. Pero ¿qué es lo que escuchamos cada vez? ¿Sabes qué? No es mi lugar. No es mi problema. No es mi familia. Así que no es algo en lo que yo me tengo que meter. ¿Para qué me voy a meter en lo que está pasando en la vida de tal persona? Porque Dios nos ha llamado a exhortarnos los unos a los otros. Porque la palabra de Dios nos llama a estar tan involucrados que tenemos que considerar cómo podemos estimularnos a amor a Dios y a caminar
en fidelidad. Judas nos da más y más y más y más razones para que no quedemos nosotros con la boca cerrada. Para que entendamos, categóricamente van al infierno. No nada más están predestinados desde hace mucho tiempo para esta condenación. Fueron marcados desde hace mucho tiempo. No nada más son impíos y perversos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. No nada más son todo esto, pero son traidores a un nivel absolutamente desastroso. A nivel y a un amor al pecado, a los niveles de Sodoma y Gomorra. Ahora, para que no evitemos y no tratemos de bailar a otro lugar, veamos lo que dice en el versículo 8. No obstante, de la misma manera, una vez más, no obstante, de la misma manera también estos hombres, de la misma manera estos apóstatas, de la misma manera aquella persona contra la cual no quieres hablar, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Quería que vieran esa conexión, estos niveles de perversidad, estos niveles de traición, este nivel de maldad. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Igual que todo esto está en estas personas. Igual que estos es aquella persona. No es fácil. No será fácil. Pero hemos hablado de ese camino angosto, ¿verdad? Hemos hablado de qué tan duro es, porque no es dos paredes perfectamente separadas, sino como tratar de seguir un camino que está entre dos montañas. Nos rasgaremos. Tal vez parte de nuestra ropa se va a romper. Tal vez se romperá la carne y sangraremos un poco entre tratamos de meternos y continuar en ese camino angosto. Nuestra cara se raspará contra la piedra, la espalda contra otra. Esas son las dificultades del camino cristiano. Pero que nos espera una eternidad en gloria. Así que terminamos con las palabras de Pablo, que espero que sean un aliento, un ungüento para ustedes. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y toda la gente de Dios dice, amén.